es muy importante el momento que estamos viviendo, muy interesante. Es un momento estelar en la historia de nuestro país. Es para bien de nuestra república, de la res pública, de la cosa pública, todo esto que se está viviendo. Y vamos adelante. Entonces, con las mentiras. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa. Hoy es 9 de agosto de 2023 y esta es la sección ¿Quiénes en las mentiras de la semana? También buenos días a todos los que nos ven a través de las plataformas en las que se transmite esta conferencia de prensa. Vamos a iniciar con algo que ha circulado durante las últimas semanas, pero vamos primero con las mentiras burdas sobre los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. Aquí les vamos a presentar apenas un botón de muestra de las mentiras dichas en medios de comunicación y redes sociales sobre los nuevos libros de texto. Como primera, se afirma que una jueza lanzó un ultimátum de 24 horas a la SEP para que realice el rediseño de los libros de texto de primaria y secundaria. ¿Esto es falso? Al respecto, la Secretaría de Educación Pública aclaró que no ha sido notificada de ese amparo que difundió una cadena de televisión, del amparo al que se refieren también diversos medios de comunicación. También es falso que los libros de texto gratuitos se distribuyen sin revisión de sus contenidos, pasando por encima de la ley, dicen, como aseguraron en el noticiero Hechos de Azteca Noticias. Al respecto, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural federal y estatal. También funcionarios del gobierno federal y organismos profesionales independientes. Aquí en pantalla estamos viendo esta lámina donde dice quiénes y cuántos participaron en la revisión de los libros de texto gratuito. Y bueno, ¿cuerpos desnudos en los libros de texto? Falso. La ilustración que circula en redes sociales, que seguramente usuarios de redes que lo vieron, se preguntarán si esto es verdad. Esta ilustración que circula, donde se observa a un grupo de personas desnudas, que explica que hay chicas y chicos que tienen vulva o pene. Pero estas imágenes no forman parte de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Esta lámina es parte de un material didáctico de la Asociación Española Crisaisis Euskal Herria. Pero pues cualquier cosa que se difunda para mentir, la difunden. En las redes hay mucha gente también que rechaza la histeria de los medios de comunicación contra los libros de texto gratuitos. Les vamos a mostrar un ejemplo de una usuaria de las redes que hizo la tarea. Les hizo la tarea a la oposición. Investigó para demostrar las mentiras de una televisora que ha lanzado una cruzada contra los nuevos libros de texto. Y lo hace de manera magistral. Aquí vemos el video publicado por la lingüista Gabriela Galmos en TikTok. Antes de que pasemos el video, queremos decir que maestros, no solamente de educación primaria, sino también maestros universitarios, físicos matemáticos, que son asiduos a las redes sociales, han revisado con detenimiento los libros de texto y han echado por tierra las mentiras de la oposición. ¿Qué ha pasado y qué han denunciado estas personas? Sobre todo una maestra de primaria, le han bajado los videos de las redes sociales. Entonces, no sabemos quiénes están interesados en bajar estos videos para que la gente no se entere de lo que realmente contienen los nuevos libros de texto. Vamos a ver a la lingüista Gabriela Galmos. Que hoy está disfrazado en los libros de educación. A ver. La Secretaría de Educación Pública está buscando imponer ideologías políticas en niños de primaria. Ah, caray, ¿cómo por qué o qué? Vamos a revisar si les parece un ejemplo. Claro que sí, veamos el ejemplo. Hay una lectura que se titula Los niños Mepa. Los dos niños que tienen un sombrero hablan variantes del tlapaneco, un idioma del estado de Guerrero, y se preguntan y discuten qué variante será mejor, si la de Acatepec
otro de Malinatepec. Y uno de ellos responde, las dos variantes valen igual. Y sí, efectivamente lo saluda el niño después que llega de gorra, el que dice que es castellano, que habla castellano, y les dice, buenos días, indios. Saben, revisé ese libro completo y todos los de primer grado. De hecho, mañana haré video sobre eso. Y a mí también me llamó la atención ese texto en particular. Se me hizo curioso que dice, y el último es castellano, la discusión de qué variante será mejor y el saludo de buenos días, indios. Pero por sobre todas las cosas, lo que me sacó de onda fue que el discurso es muy similar al discurso infantil. No pude con la curiosidad y me puse a ver quién escribió ese pequeño cuento y vi que arriba a la derecha dice Erika Cabrera, Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Me fui a la bibliografía para tener la fuente completa, busqué el libro en internet, lo descargué y eso fue lo que encontré. Es un libro de la SEP con recopilaciones de cuentos hechos por niños indígenas en nivel de primaria, en donde narran, y eso es lo importante, cómo suelen ser sus vidas cotidianas, qué es lo que ven todos los días y cuáles suelen ser sus juegos y adivinanzas. Y en efecto, en la página 32 está el cuento que nos concierne. Es un cuento escrito por una niña indígena. En el 2014, AMLO todavía ni era presidente. Aún no se hacían los cambios a los libros de texto. Literal, es una niña narrando lo que ha oído, visto y vivido toda su vida. Es una visión que divide, eso que busca hacer, dividir, discriminar, a separar, a radicalizar, a dividir. No, el cuento de esa niña no es una visión que busque dividir y discriminar. Es el cuento de una niña que retrata cómo ella y su comunidad han sido divididos y discriminados por los hispanohablantes. Cuando el cuento dice que el hispanohablante dijo buenos días, indios, no es porque la SEP esté tratando de hacer que así les llamemos a los indígenas. Es porque la niña que escribió el cuento así suele ser llamada. Cuando los niños indígenas se atreven a alzar la voz y decir que ellos hablan dos lenguas mientras que el hispanohablante solo una, es de nuevo la niña retratando lo que suele vivir su comunidad. Al final del cuento lo que la niña quiere es que el hispanohablante los entienda, que se disculpe por haberlos hecho a menos y que prometa que tomará en cuenta su lengua. Nuestros hijos están en riesgo. Y no por los nuevos libros de texto. Este cuento hecho hace casi 10 años lo que hace es retratar la realidad de una niña indígena. Una realidad que desde hace décadas está bañada por la discriminación, la separación y el desprecio. Yo me pregunto y le pregunto a todos los padres allá en casa, ¿en serio eso queremos que aprendan nuestros hijos desde primero de primaria? ¿Que aprendan que las comunidades indígenas son hechas a menos, ridiculizadas y discriminadas? Sí, yo sí quiero que nuestros hijos desde primero de primaria sepan eso, que vivimos en un mundo ya separado y lleno de discriminación, pero que siempre hay esperanza de que haya un cambio, que no podemos conformarnos con lo que ya hay. Hay otra forma de llamarlo más que educación comunista y para donde se eche, ¿eh? Esta semana ese noticiero no ha hecho otra cosa más que decir que el peligro ya viene, que se acerca y que nos va a dividir, ideologizar, radicalizar y discriminar. Ese mundo ya existe desde que México es México. Y ya solo diré que no vengo a glorificar los libros de texto, tampoco a despreciarlos. Lo que vengo a decir es que los de noticieros se vieron mal, pero mal, llamándole imposición política a un cuento que escribió una niña indígena hace 10 años sobre cómo ella y su comunidad han sido tratados. Si me lo preguntan, es patético. Ahí lo dejamos. ¿Qué les parece si vemos el video de Infodemia con un recuento de las mentiras y el discurso de medios de comunicación en redes sociales también y sobre los nuevos libros de texto? México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos. De gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista. Vamos a poder estar seguros de una cosa, que van a aprender todavía menos que antes, en defensa de un ideario. No hay pedagogía, hay ideología. La SEP quiere volver de los salones de clases un laboratorio para crear una generación de niños idiotas y militantes. Ninguna mamá quiere enseñarle a su hijo que está bien ser pobre. Y aquellos que tienen la oportunidad de recibir otra educación, la educación privada, serán los que irán ganando los puestos. Y perdón, pero me da pánico imaginar que un día el futuro de México se convierta en la realidad que se vive en países como Venezuela, Nicaragua, como Cuba. Todos deberíamos de revisar los contenidos con lupa, porque el diablo está en los detalles. El temario de mentiras contra los libros de texto gratuitos. Los nuevos libros de texto son objeto de un intenso ataque de noticias falsas y desinformación sin sustento, impulsado desde el prime time de la televisión privada, las primeras planas de los diarios y sus espacios de opinión con el siguiente temario de mentiras. 1. Falso que el reparto y entrega de los nuevos libros de texto es ilegal. La Secretaría de Educación Pública informó que no existe ningún amparo que le prohíba repartir los nuevos libros de texto gratuito. Además, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, explicó: en cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. 2. Falso que no se haya consultado a la sociedad civil, profesores y especialistas para el diseño de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos. En los trabajos para elaborar los libros de texto gratuitos participaron 1.998 creadores de contenido. Se realizaron 32 asambleas nacionales con más de 1 millón de docentes participantes, donde se llevaron a cabo 109.089 respuestas diagnóstico de planes, programas de estudio y libros de texto.
Además, se realizaron jornadas de diálogo con padres de familia donde se reconoció la necesidad de la mejora en la forma de la enseñanza y la diversidad de contenidos. La Subsecretaría de Educación Básica de la SEP informó que la revisión de los libros de texto gratuitos contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 dependencias de adscripción de los ámbitos educativo, cultural federal y estatal, del gobierno federal y organismos profesionales independientes. 3. Falso que a través de los libros de texto gratuitos se trate de imponer una ideología a los niños. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos aseguraron falsamente que los nuevos libros de texto pretendían imponer el comunismo a los niños, aseveración a la que respondieron los internautas con memes. Lo cierto es que los libros de texto tienen un fundamento científico y humanístico, por lo que promueven los derechos humanos y tienen la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. 4. Falso que se elimina la enseñanza de las matemáticas. Todas las estrategias de enseñanza planteadas en los libros de texto gratuitos se basan en las matemáticas, así como en el desarrollo de habilidades necesarias para interpretar y analizar información y resolver problemas. Infodemia. Hasta aquí la sección. Que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor presidente.